Es un privilegio estar por aquí con ustedes. Es un excelente grupo. Lo decía ayer Chuy por la mañana. Yo sé que por aquí está la artillería pesada, así es que es un gusto estar por aquí con ustedes. Quisiera entrar de lleno a la palabra. Hemos puesto a este mensaje la fidelidad en lo último, en lo íntimo, perdón, la fidelidad en lo íntimo. Si me acompañan, por favor, yo creo que ustedes ya se lo saben, el versículo que hemos estado repasando, que de hecho es la base de este congreso, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, dice aquí Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando yo leía y meditaba un poquito en este pasaje, bueno, es Pablo quien le está escribiendo a Timoteo, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que Timoteo había oído de Pablo? Pues lo que dice que lo que has oído de mí, dice Pablo. Y cuando uno ve lo que Pablo enseñaba y que Timoteo fue testigo de eso, bueno, la única respuesta es que Timoteo había escuchado de Pablo un mensaje claro en labios de Pablo de parte de Dios. Un mensaje que confronta al hombre con su pecado. Un mensaje que le muestra al hombre la gracia y el amor de Dios. Pero también un mensaje que exalta a Jesucristo como ejecutor de la justicia y de la gracia de Dios. Esas cosas eran las que Pablo decía y que Timoteo había escuchado. Pero también seguramente Timoteo escuchó de parte de Pablo un mensaje que hace ver al pecador, al hombre de aquel tiempo, a la mujer de aquel tiempo, su necesidad de un Salvador como Jesucristo, porque Pablo enseñaba de la grandeza de Jesús, pero también hacía ver a las personas que ese Jesús era un siervo que Dios el Hijo de Dios que había venido como siervo para darse por los hombres. Y por eso Pablo, en base a eso que él sabía, que Timoteo había escuchado de él, por eso le dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Déjame pasar, me gustaría describir este versículo sin meternos en mucho detalle, pero sí quisiera ver algunas cosas importantes. Y déjame empezar por lo último, ¿sí? Yo sé que a lo mejor dices, oye, es que se va a romper una regla de interpretación. No, tú verás que no. Nada más quiero empezar por la segunda parte donde dice, bueno, Pablo dice, esto encarga a hombres fieles. Déjenme hacer una pausa ahí, ahorita lo vemos, pero vamos a continuar con donde dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra idóneos, en el griego, lo que significa es competente, alguien apropiado, alguien que alcanza o que es suficiente para lograr algo, lograr un propósito. Y Pablo le dice, bueno, que sean idóneos, pero ¿para qué cosa? Él tenía que enseñar a hombres fieles, pero que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. ¿Por qué Pablo hace énfasis en que se tenía que buscar a hombres sí fieles, pero que fueran aptos, suficientes para enseñar? Porque Pablo sabía la importancia de la enseñanza, y de enseñar, la pregunta aquí es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que se tenía que enseñar y que Pablo le estaba encomendando a Timoteo? Pablo entendía perfectamente un concepto que está implícito, y de hecho él lo compartía, por eso digo, está implícito dentro de su doctrina, que la iglesia de Jesucristo tiene una tarea divina relacionada con algo que Pablo también comprendía perfectamente, que se llama la verdad. No es cualquier cosa lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo, que buscara a hombres fieles pero idóneos, que una vez que ellos recibieran esta verdad, también fueran idóneos, aptos, suficientes para transmitir
esta verdad. Pablo entendía perfectamente que el deber de la iglesia es ser testigo de esta verdad. Pablo entendía perfectamente que esta verdad era tanto para aquellos que estaban fuera de la iglesia como para aquellos que estaban dentro de la iglesia. Para aquellos que estaban fuera, para que pudieran conocer el mensaje de salvación de parte de Dios, y para los que estaban dentro de la iglesia, para que pudiesen ser edificados en sus vidas con el mensaje de Dios. Y eso Pablo, insisto, lo entendía perfectamente, y por eso es que le encomendaba a su discípulo Timoteo estas cosas. Pablo entendía seguramente la importancia de que la iglesia, es responsabilidad de la iglesia ejercitar con poder y responsabilidad justamente el cuidado y la prédica de la verdad de Dios. Pablo recibió revelación clara de parte de Dios, y él sabía que cuando Dios entregó su palabra a la iglesia, cuando la iglesia es receptora del mensaje de Dios, Dios estaba haciendo a la iglesia no nada más receptora, sino guardiana de este mensaje. Dios estaba dando a la iglesia un depósito maravilloso, el depósito de su verdad. Y entendamos lo que es la iglesia. Espero que tú y yo sepamos que nosotros somos la iglesia del Señor, y cuando el Señor, insisto, da su mensaje a la iglesia, nos está haciendo a nosotros responsables, cuidadores de la fidelidad de ese mensaje. Pablo entendía perfectamente en su tiempo que hay fuerzas hostiles que luchan para que la verdad de Dios sea opacada, para que la iglesia del Señor no crezca. Y es justamente esta verdad que le es encomendada a la iglesia, lo que es para la iglesia su sustento, pero que, insisto, al mismo tiempo la iglesia es guardadora y protege esta verdad de Dios. Cuando la iglesia puede entender que la verdad que Dios le ha encomendado es su único fundamento, su única esperanza, la iglesia, como lo vemos ahí en el libro de los Hechos, la iglesia se convierte verdaderamente en guardiana, y no importa la vida de muchos de la iglesia cuyas vidas fueron entregadas porque la verdad de Dios prevaleciera. A muchos de nuestros hermanos, como nuestro hermano Rito les llamaba, de aquella época, y que en realidad lo son, nuestros hermanos de aquella época, que recibieron la verdad de Dios a través del mensaje del Evangelio, a muchos no les importó entregar su vida por esta verdad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios entrega a la iglesia esta verdad de su palabra? Por dos razones importantes. Una, entendamos esto, para que el mensaje de Dios se conserve puro. Y otra, para que el mensaje de Dios sea transmitido fielmente. Somos los depositarios, la iglesia del Señor, de esta confianza que Dios ha conferido a su iglesia. Esta confianza se tiene que traducir en que el mensaje de Dios sea transmitido, sea guardado y cumpla el propósito por el cual Dios ha dado su mensaje a la humanidad. Somos nosotros quienes tenemos el enorme privilegio de defender la verdad contra todas las fuerzas que se oponen a esta verdad. Dios no se deja sorprender, Él lo sabe perfectamente, que en este mundo hay diferentes corrientes que tratan de atacar la verdad de Dios, atacan incluso la veracidad o la autenticidad, o pretenden atacar la autenticidad de Dios mismo. Pero justamente por eso es que Dios utiliza instrumentos fieles para que este mensaje pueda ser enseñado y transmitido a otros, que lo guarden fielmente y que a su vez transmitan a otros.
Por eso es importante entender por qué Pablo instruye a Timoteo. Ahora sí, me regreso a la parte que me salté del versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Repito, este mensaje de parte del Señor, esto encarga a hombres fieles. Hemos escuchado en repetidas ocasiones la descripción de esta palabra, fiel. Y no quiero ahondar en ello, simplemente recordarlo. Es alguien digno de confianza, una persona fiel, alguien que es confiable, alguien que es fidedigno. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, leo la definición: alguien que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esto es, de acuerdo al diccionario de nuestro idioma, lo que significa la palabra fiel. Ahora entendamos esto, mis amados. Toda fidelidad tiene un fundamento. Ninguno de nosotros, nadie absolutamente puede decir yo soy fiel a un abstracto. Eso es imposible. La fidelidad siempre tiene un fundamento a lo cual se es fiel. Puede ser una idea, puede ser una persona, puede ser algo, pero la fidelidad siempre está remitida a un fundamento. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo así muy coloquial. Cuando alguien, por ejemplo, ya que estamos aquí en Guadalajara, le va al Atlas, ahí está su fidelidad, y de repente lo ves con una camiseta de las Chivas, ¿qué pensarías? No es fiel a su equipo, no es fiel a su ideal. Pero entendamos esto: su fidelidad está referida a algo, en este caso un equipo de fútbol, ¿sí? Y él hace o va a hacer todo lo que sea necesario, lo que él considere, para mostrarse fiel a eso. La fidelidad, repito, está fundamentada en un principio, tiene un fundamento, cualquiera que éste sea. Yo pregunto, en la iglesia del Señor, le pregunto a los pastores que Dios ha elegido, como decíamos hace un rato, para transmitir, conservar la verdad de Dios y poder transmitirla fielmente a otros. Yo pregunto a este foro, ¿cuál es el fundamento de nuestra fidelidad? ¿Qué me dicen? Cristo. Bueno, suena muy amplio. Cristo. Y si efectivamente alguien me podría decir Dios mismo, Jesucristo, en fin. Déjame hacerte una pregunta para ir concretando un poquito esto. ¿Por qué conocemos a Dios o por qué conocemos a Cristo? ¿Por medio de qué? De su palabra. La única certeza que podemos nosotros tener, lo único que Dios nos ha dejado para que le conozcamos a Él, para que nos identifiquemos con Él, para que podamos entender lo que Él quiere de nosotros, es su palabra. A Dios le conocemos, entendamos esto, por lo que Él ha dicho de sí mismo. Y eso está reflejado en su palabra. Es la palabra de Dios la que representa para el ser humano la vida misma del ser humano. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano está fundamentada en Dios. Es esta palabra lo que determina, fíjate qué tan importante es para el ser humano la palabra de Dios, que es esta palabra la que determina lo que Dios ha establecido para todo el ser humano, desde que el ser humano es ser humano y hasta que el ser humano deje de serlo. Es ahí en la palabra de Dios donde podemos ver cuál es el propósito, el origen y el fin del ser humano. Es esta palabra de Dios la que nos dice tanto lo bueno que Dios nos da, como lo que nos pudiese parecer a nosotros como malo de parte de Dios para el ser humano. Y digo que nos pudiera parecer a nosotros y espero que lo podamos entender muy bien. Pero antes de pasar a eso, déjame comentarte esto. Es necesario
Es necesario, si nosotros entendemos que somos seres humanos y que venimos de Dios, que nuestros hechos, nuestros actos con respecto a Dios sean concretos y sean correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Correctos y concretos respecto a qué. Espero que tú y yo podamos entender que a Dios no podemos venir simplemente con buenas intenciones. Que si Dios ha determinado para el ser humano cuál es su origen, cuál es su propósito y cuál es su destino, es importantísimo que nosotros como seres humanos reaccionemos y respondamos fielmente a lo que Dios ya ha establecido. De lo contrario, el salirnos de ese parámetro que Dios ha establecido para el ser humano, lo único que puede causar en el hombre es su propia destrucción. Y Dios no quiere eso. Él nos ha dado en su palabra instrucciones muy claras, indicaciones muy precisas, y yo diría instrucciones y mandamientos llenos del amor y la gracia de Dios para nosotros como seres humanos, donde podemos ver ahí justamente cuál es el propósito final que Dios tiene para el ser humano desde que somos concebidos por Él. ¿Cuál es este propósito? Nuestra comunión íntima y eterna con Él. Y es justamente eso que podemos ver desde el principio de la Biblia y hasta el final de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos venir a Dios con buenas intenciones. Sí Señor, ahora sí voy a hacer esto. Sí Señor, ahora sí te voy a responder, y que quede nada más en buenas intenciones. Comentábamos en estos días pasados ahí en Monterrey, en la congregación, no podemos, ahora que empezamos un nuevo año, simplemente tener buenos propósitos, porque si somos honestos, cada año nuevo la gente se llena de nuevos y buenos propósitos. Pero si somos honestos y analizamos un poquito nuestros nuevos propósitos, en realidad nos damos cuenta que son refritos de años pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que son propósitos que nos hicimos hace algunos años y que antes de que terminara enero ni siquiera se cumplieron, y viene un nuevo año y nuevamente tomamos esos propósitos y los traemos como algo nuevo supuestamente, y ahora sí, y año tras año se sucede lo mismo. Señor, ahora ya voy a dejar ese pecado. Señor, ahora me voy a comprometer más. Señor, voy a hacer esto. Y la verdad es que con Dios, insisto, no podemos venir con buenas intenciones. Tenemos que venir con hechos concretos, y nuestros hechos concretos tienen que estar normados por su palabra. Y cuando hablamos de que estos hechos nuestros tienen que ser no nada más concretos, sino correctos con respecto a qué, preguntaría, con su palabra. Déjame hacerte una pregunta para ver si estamos entendiendo esto, la importancia de esto. ¿Cuál es el carácter? Defíneme con una palabra, el carácter distintivo de lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. Una palabra en nuestro idioma que defina o que le marque el carácter distintivo, insisto, de lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. ¿Cómo? Verdad. Una sola palabra refiere la autenticidad de la palabra de Dios. Obviamente a Dios mismo, si es Dios quien se da a conocer en su palabra. Mira, tan importante es entender esto, que es justamente esta verdad de Dios revelada en su palabra lo que da a nuestras vidas, a nuestros actos, el carácter moral, igual que a nuestras decisiones. Es en base a la palabra de Dios donde nosotros podemos referenciar qué cosa es buena y qué cosa es mala en la vida del ser humano. Yo ponía un ejemplo hace algún tiempo. A nosotros nos tocó hace algunos años, recién casados, mi esposa y yo, que nos mandaran una misión allá por la Sierra Tarahumara, Sierra del Estado de México, la Sierra Otomí. Y algo que veíamos ahí, estábamos de repente compartiendo en un tejabán que ahí se levantó para efectos de estar reunidos con los hermanos, y estábamos compartiendo, y de repente un bebé lloraba. Obviamente no había cuneros ahí, no había maestros, escuela dominical, era un tejabán realmente lo que teníamos ahí, y de repente un bebé lloraba, y veías a la hermanita, pum, pum, de repente descubrirse todo, y pum, clavarse ahí al bebé y darle de comer. Y uno que iba de la ciudad decía,
Señor, ¿qué es esto? La pregunta es, ¿eso es malo para ellos? No, es naturalito eso. Pero ¿qué pasaría si alguien en una congregación como esta o cualquier otra congregación de la ciudad, por ejemplo, hiciera lo mismo que allá? Quizá nos escandalizaríamos La pregunta es, ¿quién determina cuál de las dos mamás, si allá o aquí en nuestras ciudades, quién hace lo correcto con respecto a cómo se amamanta un bebé ahí en público? ¿Quién lo determina? La verdad es que ni una, haciéndolo allá como lo hacen, ni la que lo hace aquí como nosotros conocemos que lo hacen, ninguna de las dos ni está mal ni está bien. Pero lo único que puede determinar verdaderamente lo bueno y lo malo es justamente lo que Dios nos revela en su palabra, porque su palabra es verdad. Y la verdad es justamente lo que da pauta para definir lo bueno y lo malo. Acompáñame a Proverbios, por favor, Proverbios 21, para ir entendiendo esto con más claridad. Gracias. Fíjate lo que dice, es un proverbio que seguramente conocemos todos. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo mismo que decíamos ahorita. Alguien, si viene de aquella zona de Otomí y ve nuestras congregaciones como las mamás amamantan a sus bebés, ahí todas tapadas y ocultas, pues dice, ay, qué exageradas, ¿no? Pero alguien si de aquí va para allá y ve a las mamás cómo hacen aquello, pues dice, oye, qué descaradas. El camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la unidad de peso que el Señor utiliza para pesar los corazones? Porque si dice que el Señor pesa los corazones, alguna unidad debe haber, una unidad de peso. Nosotros usamos kilos, ¿sí?, para pesar. Pero ¿cuál es la unidad de peso que Dios utiliza para pesar el corazón del hombre? Acompáñame a Salmos, por favor, Salmo 119. Y conste que te estoy poniendo simple y sencillamente algunos botones de lo que la palabra de Dios abunda en decir cosas de estas al respecto de estas cosas. Son nada más pequeños botones, pero si pudiésemos tener aquí una concordancia, nos damos cuenta que bueno, de esto la palabra de Dios abunda. Salmo 119, versículo 160. Y vamos a tratar de entender qué dice. La suma de tu palabra es verdad. Pregunta, ¿qué significa suma? Total, el todo. Toda tu palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Es verdad. Fíjate que no dice es la verdad, lo cual disminuiría el valor de esto. La suma de tu palabra es verdad. Es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dos características importantes. ¿Por qué sabemos que la palabra de Dios es verdad? Ayer, por ejemplo, el pastor Choi nos decía que la palabra de Dios es verdad porque Dios no miente. Dios no puede mentir y que además que Dios es fiel. Y eso es total y absolutamente cierto. Sin embargo, hay dos fundamentos que avalan lo que significa verdad. Y estos dos fundamentos son, uno, inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? No cambia. Porque una verdad que tiene matices, una verdad que puede cambiar con las circunstancias, con el tiempo, con quien opina de esa verdad, no es verdad. La verdad, para que sea verdad, tiene que ser inmutable. No cambia. Nada puede venir y afectar la realidad de esa verdad. ¿Estamos comprendiendo? Y la segunda característica que tiene una verdad o la verdad para que sea real
es que es eterna. O sea, hay dos características que marcan lo que es verdad: inmutabilidad y eternidad. Ahora entendamos esto. Es justamente por ello que podemos conocer e identificar que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia y es eterna. Tan no cambia y no es eterna como el mismo autor de la palabra, que no cambia, sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos, y además es eterno. Su durabilidad es eterna, tan eterna que no la podemos comprender. ¿Estamos claros ahí? Dos fundamentos que tiene la verdad y que encierra la palabra de Dios como verdad. Tan importante es la palabra de Dios, que es verdad, que fíjate bien, Dios fundamenta su justicia en lo que Él ha dicho. Dios no puede ejercer justicia en algo que Él no ha establecido. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Te acuerdas de la historia de Génesis? Cuando Dios dice la historia de Génesis, pone al hombre en el huerto. Dios le dice al hombre, al ser humano: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y todo lo que hay en la tierra os será para comer. Pregunto, ¿esto que Dios le está diciendo al ser humano desde el principio de su creación es verdad, sí o no? Sí, claro que sí, ¿sí? Sin embargo, también la historia ahí en Génesis nos dice que Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pregunto, ¿esto que Dios le dijo al hombre es verdad, sí o no? Por supuesto, tan es verdad que hoy y desde entonces la humanidad necesita un Salvador, porque Dios lo estableció. Y Dios, porque lo estableció, porque lo dijo, en base a lo que dijo, establece y lleva a cabo su justicia. Y es importante que tú y yo entendamos que lo que Dios ha dicho y en lo cual fundamenta su justicia nos alcanza hasta el día de hoy, y que esta justicia pasa justamente y se lleva a cabo por medio de Jesucristo. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, el mensaje central de la palabra de Dios, Jesucristo, como el mensaje a través de Jesucristo que Dios tiene para el ser humano. Acompáñame a Juan, por favor, el Evangelio de Juan, en su capítulo 8. Fíjate qué tan importante es esto, que Jesús habla al respecto. Versículo 31 de Juan 8 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No me voy a meter mucho en esto, pero creo que es importante destacar que si tú y yo, cualquiera, no permanece, no persevera, no dura en la palabra que Cristo enseñó, olvidémonos de ser discípulos de Jesús. Si nosotros alteramos la palabra de Jesús, si nosotros la disminuimos, la diluimos, la palabra de Jesús, olvídate de ser discípulo de Jesús. Jesús es bien concreto, bien claro: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjate bien, ¿a qué nos lleva la palabra que Cristo enseñó? Y conoceréis, ¿qué cosa? ¿Por medio de qué? De su palabra. Y esta verdad os hará como libres.
No sé si pueda explicártelo con poquitas palabras, pero entiende, el propósito de Dios con el hombre es una relación de intimidad eterna. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que Dios verdaderamente conoce como libertad en su palabra. Nuestra relación con Él es nuestra más certera y auténtica libertad. Cuando nosotros conocemos el mensaje que Dios desde el principio de la humanidad ha querido transmitir al ser humano, de que vuélvanse a mí, yo quiero estar contigo, yo quiero amarte a ti, necesito que tú vuelvas tu corazón hacia mí. Este mismo mensaje que vemos en todo el Antiguo Testamento y que llega al Nuevo Testamento y que se nos da a conocer por el Verbo de Dios, quien trae ese mensaje en la más exquisita pureza, Jesucristo, siendo Él mismo la palabra de Dios que se da a conocer al ser humano. Conocer a Jesucristo es lo único que nos puede hacer verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque es lo único, el único medio que Dios puso para el ser humano, para que el propósito de Él con el ser humano se pudiese cumplir. No hay otro. No hay otro medio, no hay otra alternativa. Jesús lo dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Él dice, otros que han venido son ladrones y salteadores, pero yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy esa puerta, decía Él, la única puerta que nos puede introducir al redil, al propósito que Dios estableció, repito, para el hombre. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque como decíamos hace un rato, tenemos en nuestras manos depositado de parte de Dios el valor que no se puede medir. Es grandísimo, altísimo el valor que Dios da a su palabra y está en las manos de la iglesia del Señor. Esta verdad de la cual hablamos y que Dios ha depositado en la iglesia es el parámetro de la vida del hombre. Tan es así que cuando somos confrontados con la verdad, con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios a la humanidad, nos hace vernos y entendernos tal y como somos. Nos regresa a los orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo somos confrontados por el mensaje auténtico de la palabra de Dios, nos desnuda de tal manera que nos hace estar así como los primeros seres humanos, desnudos delante de Dios, sin tener absolutamente nada que delante de Dios pudiésemos ocultar. Es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la que nos lleva a eso. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, meditaciones humanas, a lo mejor nos emocionan, a lo mejor nos hacen tener nuevos y buenos propósitos, pero realmente no llegan a lo profundo del corazón humano y no le hace al ser humano entenderse tal y como Dios quiere que el ser humano se entienda, desde sus orígenes, para que entienda no nada más su origen, sino su propósito y su destino, no en esta tierra, sino eternamente de acuerdo con lo que Dios estipuló para el ser humano. Es solamente el mensaje de la palabra de Dios la que logra esto. Por eso es que es un mensaje valioso. Es que es un mensaje que no puede alterarse. Es un mensaje que no puede manipularse. Acompáñame a Isaías, por favor. Es un pasaje que también conoces seguramente. Isaías 55. Fíjate cómo Dios tiene propósitos en su palabra, cómo Dios va a través de lo que Él dice, del mensaje suyo para el ser humano, va cumpliendo cosas, va logrando objetivos. Dice el versículo 10 ahí en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es esto? Es una descripción muy poética, muy hermosa, pero también muy cierta de por qué Dios bendice la tierra con lluvia. Tiene un propósito, no es nada más mojarnos y que cuando se nos olvidó el paraguas en la casa. No es nada más que la tierra se vea bonita y que... No, es para que el hombre coma, para que la tierra germine, para que la semilla que está en la tierra cobre vida, crezca y alimente al ser humano. Tiene un propósito de parte de Dios de bendición para el hombre, por ejemplo, la lluvia. Pero ese es un ejemplo. Lo radical, lo importante está en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En muchas ocasiones yo he escuchado este versículo predicado o enseñado, y generalmente se enseña que, como Dios, así como pone el ejemplo de que la lluvia viene y riega y germina y que hace crecer y da alimento al hombre, bueno, así va a ser la palabra de Dios. Pero entendamos esto. Lo que está hablando de la lluvia en el versículo 10 es que la lluvia tiene un propósito y el propósito se cumple. En el versículo 11, Dios nos dice que su palabra tiene un propósito, y entendamos esto. Cuando Dios manda su palabra al ser humano y que el ser humano la escucha, la oye, la palabra de Dios ha cumplido su objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Bueno, este objetivo podemos dividirlo en dos partes naturales de la palabra y del mensaje de Dios a la humanidad. ¿Cuál es esto? O nos cambia y nos hace volvernos a Él, o rechazamos la palabra, pero nos deja sin pretextos para poder decir, yo no sabía, yo no entendía. Y el día que Dios venga y ejerza en base a su palabra su justicia, tú y yo, si conocemos la palabra de Dios y hemos fallado, o el que falle, no podrán tener pretexto para poder decir, Señor, ¿por qué me condenas? La palabra de Dios cumple un propósito en el ser humano. Es darnos a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y es importante entenderlo. Nosotros tenemos dos posibles respuestas: aceptamos o rechazamos. De hecho, el día de ayer el pastor Chuy también tocó un versículo al respecto. Ahí en Ezequiel 2, no lo busques, ayer lo vimos, nada más lo traigo a recordatorio. ¿Acaso ellos, escuchen, te acuerdas que se nos explicaba que Dios había hablado con Ezequiel? Le estaba diciendo, yo te enviaré con gente que es de lo peorcito, déjenme resumir así, que no va a escuchar tu palabra, que no va a escuchar tu mensaje porque son de duro corazón, ¿sí? Pero dice el versículo 5 en ese mismo contexto, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, y consta que está hablando Dios mismo de su mensaje, si no escucharen, porque son una casa rebelde, dice Dios, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiere decir? Repito, no tendrán pretexto. ¿Qué pasa cuando tú y yo, como depositarios, como ministros, como predicadores de la palabra de Dios, no damos el mensaje correcto? Damos otro mensaje, hacemos otras cosas con la iglesia de Dios y no lo que Dios clara y correctamente estipuló en su palabra. ¿Qué pasa entonces? Bueno, suceden cosas como lo que también ayer en la mañana tanto el pastor Memo como el pastor Héctor nos ponían enfrente claramente. La iglesia se distorsiona, la iglesia empieza a tener problemas. Fíjate bien algo que Jesucristo dijo poco tiempo antes de Él cumplir su propósito, de acuerdo con lo establecido por Dios, por cierto, en su palabra.
algo que Jesucristo dijo. Acompáñame a Juan 17. También lo vimos un poquito ayer a este respecto. De hecho, cuando el pastor Chuy estaba compartiendo, dije, Señor, ya me está quitando el mensaje. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es tan hermosa, tan amplia, tan profunda, que podemos repasar y repasar en el contexto adecuado y no agotar la palabra de Dios, ¿sí? Dice Juan 17, versículo 14. Dice Jesús, está orando Él al Padre. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué cosa es lo que Jesús vino a darnos? Su palabra. Y el mundo los aborreció. Se comentaba ayer por el pastor Choi. Claro, el mundo rechaza la palabra de Dios. Es lo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo pecaminoso, volteado a sus propios intereses, va a rechazar el mensaje de Dios. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Subraya eso ahí en tu Biblia. Aquellos que Jesús les viene a dar la palabra del Padre y que son ahora suyos, no son del mundo. Subráyalo ahí porque ahorita lo vamos a recordar. Espero que lo recuerdes. Como tampoco yo soy del mundo. También subráyalo. Jesucristo no es del mundo. Como los que son suyos no son del mundo. ¿Estamos? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Era la petición que Jesús le hacía al Padre en oración. No son del mundo, reitera, como tampoco yo soy del mundo, también reitera. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice ahí después? Tu palabra es verdad. Cuando Jesús está utilizando esta expresión de intercesión por nosotros delante del Padre, santifícalos, es conságralos para ti, apártalos para ti, tómalos para ti. ¿En qué? ¿En base a qué? ¿Cuál es el fundamento sobre lo cual Jesús está pidiendo que el Padre nos santifique? Su verdad. Verdad establecida por Dios por medio de su palabra desde que el hombre es hombre. ¿Sí? Y luego remata Jesús para que nos quede claro, tu palabra es verdad. Repito, no hay un artículo, no dice tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, no hay otra. No hay otra posibilidad de verdad más que lo que Dios ha establecido. Ahora entendamos esto. Decíamos hace un rato, la fidelidad siempre es en función a algo, tiene un fundamento, ¿sí? ¿Quieres algo a qué serle fiel? Versículo 18, pon atención por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Enviar, apostoleo es la palabra griega y significa mandar fuera, encomendar una misión. Jesús vino a este mundo de parte del Padre con una misión encomendada por el Padre en favor del ser humano. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y ahora lo tremendo es que Jesús, sabiéndose Él enviado por el Padre, y que estaba cumpliendo fielmente con esa encomienda, con esa misión, ahora Él dice al Padre respecto a nosotros, ahora yo los he enviado al mundo. Espero que estés entendiendo que enviado, repito, se les ha dado una encomienda, una misión encomendada. Entiende esto. Jesús fue tenido por digno por parte del Padre para venir Él como enviado de parte del Padre a transmitirnos una verdad, la única, de parte de Dios al ser humano. Nosotros ahora, fíjate la trascendencia de esto, somos tenidos por dignos de confianza de parte de Jesús para que nosotros llevemos ese mismo mensaje a otros. No podemos alterar
ni menospreciar, ni contaminar el mensaje. Jesús nos puso ejemplo de que Él como enviado cumplió. Y como Él como enviado cumplió, ahora nos toma a nosotros y nos dice, vayan y lleven este mismo mensaje de parte de Dios a la humanidad. Sigue diciendo el versículo 19. Y por ellos, fíjate en esto, lo tremendo de esto. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús reconoce claramente que Él cumple en sí mismo, voluntariamente, se santifica o se consagra, como quieras ponerlo ahí, lo que Dios ha establecido en su palabra. Jesús lo hace voluntariamente. ¿Por quiénes? ¿Qué dice ahí? Por ellos, por nosotros. Jesús se consagra a Dios a favor de nosotros. ¿Para qué? Dice, para que también ellos sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. Que nosotros seamos consagrados, regresados, retornados al propósito original de Dios con el ser humano, a estar con Él. ¿En base a qué? En la verdad. ¿Me está siguiendo, hermano? De repente los veo muy serios, así como que ¿de qué está hablando? Versículo 20, vamos a ver si podemos entender lo que sigue. Mas no ruego solamente por estos, nota por favor esto, la trascendencia, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo te preguntaba, ¿quieres algo en qué confiar? ¿Algo en qué, a qué serle fiel, perdón? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En base a qué? A lo que dice Jesús, que otros han de creer en base a la palabra que tú y yo tenemos ahora. Y esa palabra tiene un propósito. ¿Cuál es? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entiende esto. Si el mundo no se entera, si el mundo no cree, si el mundo ignora que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a esta tierra de parte de Dios, el mundo que no se entere, el mundo que no entienda, al mundo al que no se le transmita esto, será inminentemente condenado. O, peor aún, el mundo que con un pretendido mensaje de parte de Dios, con una media verdad que se convierte en una mentira, si el mundo conoce esas cosas, no el mensaje fiel de parte de Dios, el mundo se encamina directo a su propia perdición. Jesús nos dio su palabra para que nosotros llevásemos su palabra para dar a conocer a este mundo que Él es el Hijo de Dios. Y al conocer que Él es el Hijo de Dios, conocer, repito, el mensaje de gracia y de buena voluntad de parte de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para que estemos con Él. La pregunta es hasta este momento, ¿qué ha hecho la iglesia con esa verdad tremenda que Dios nos ha confiado? Decíamos ayer, el pastor Memo nos daba un reporte así muy rápido de escándalos que se suceden en la iglesia del Señor, de reportes de siervos, de personas que se dicen servir al Señor, que se dicen portadores de este mensaje del que hemos estado hablando, de esta verdad de Dios eterna, y se supone que inmutable de parte de Dios, y que estas personas se desvían, hacen cualquier tipo de aberración, y luego se sabe y se conoce como escándalo en la iglesia del Señor. Y luego el pastor Héctor nos hablaba de que justamente cuando esas cosas se denotan, cuando señalamos estas cosas, podemos correr el peligrosísimo riesgo, y alto por cierto, de ocuparnos más en estar señalando esas cosas que en verdaderamente
transmitir a la humanidad el mensaje de verdad que Dios nos ha encomendado. Y andamos perdiendo el tiempo. Y al perder el tiempo, hay almas que se pierden. Yo me preguntaba, ¿por qué se suceden estos escándalos? ¿Por qué se suceden cada vez más y más frecuentes y más inmundos y más profanos estos escándalos? ¿Será acaso que hemos perdido el fundamento de Dios? ¿Será acaso que hemos perdido esa verdad de la cual Dios mismo se ha encargado de transmitirnos? Y mira, yo no sé si podamos vislumbrar esto todos en la misma dimensión, pero nuestro Dios es tan especial con respecto a cualquier otro Dios de cualquier cultura de toda la historia de la humanidad, que nuestro Dios se encargó de que nosotros recibiésemos de parte suya por escrito su verdad. Y lo conocemos hoy como la Biblia. Es el único Dios que ha hecho esto. ¿Será acaso que nos hemos olvidado de eso? ¿Que hemos permitido que la información, la verdad de Dios que está escrita, impresa en los libros que tú y yo tenemos por ahí, que se llama Biblia, hemos permitido que eso que está ahí se contamine? Porque parecería que hoy la iglesia ya no preserva la verdad. Parecería que hoy la iglesia ni siquiera depende ya de esa verdad. Parecería que se nos ha olvidado que lo más antagónico que la iglesia tiene es justamente el mundo. Lo más opuesto que hay a la iglesia de Dios, si es que es verdaderamente iglesia de Dios, es este mundo. Dentro de las paradojas que Dios hace y que nos enseña, es que la iglesia está establecida en este mundo para rescatar al mundo de su propia manera de pensar, que es el concepto de mundo justamente, de sus propios caminos, de su propia desviación de los propósitos de Dios. Y la iglesia fue establecida, y lo acabamos de leer, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y se nos ha olvidado, insisto, que lo más antagónico de la iglesia es justamente ese mundo. Sin embargo, parecería que hoy la iglesia vive y se sustenta del mundo. Y se traen a la iglesia ideas, se traen a la iglesia estrategias, se traen a la iglesia gente del mundo, para que enseñe a la iglesia las cosas del mundo. Y tal parecería que la iglesia hoy pretende, en lugar de transformar, me gustó mucho lo que decía hace rato nuestro hermano Rito, que él, queriendo impactar en su sociedad, en su medio ambiente, pues a lo mejor se le pudieron haber ocurrido varias cosas, pero el mejor camino que encontró para impactar a este mundo es la palabra de Dios. Pero se nos ha olvidado, y hoy se pretende, en lugar de, insisto, de transformar el mundo, parece que en lo que estamos empeñados como iglesia es en agradar al mundo, en pertenecer al mundo. Cuando Jesucristo, repito, lo dijo, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿Será que se nos ha olvidado el propósito de la iglesia? ¿Será que se nos ha olvidado que Jesucristo estableció su iglesia sobre una verdad eterna? Que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y sobre esa verdad la iglesia está fundamentada. No hay otra verdad. Por más que le querramos buscar, no existe otro camino. A lo mejor se nos ha olvidado que la iglesia no es nuestra. La iglesia es de quien la fundó, de quien murió por la iglesia. No es nuestra la iglesia. Cuando pensamos en estas cosas, me lleva mucho a la reflexión de qué hay en lo íntimo, dentro de la iglesia, donde nadie ve, qué hay que promueve o que genera o que ocasiona los escándalos de los cuales se nos hablaba ayer. Las conductas aberrantes, las desviaciones que salen, parecería del corazón de la iglesia,
y que salen, que emanan ahí y llevan a que después se conozcan cosas aberrantes dentro de la iglesia. ¿Qué hay en la intimidad de la iglesia? Y te recuerdo que este mensaje es la fidelidad en lo íntimo. Acompáñame a Salmos, por favor. Vamos ya. Esto que acabo, hasta aquí fue nada más la introducción para entender el mensaje. Porque el mensaje es muy serio, pero el mensaje es muy concreto. Muy concreto. ¿Sí? Pero para poder entender eso, es necesario haber puesto el fundamento del cual hablamos hasta hace un rato. Salmos 11, por favor. Versículo 3. Se pregunta el salmista: si fuesen destruidos los fundamentos, fíjate bien en esta pregunta que es tremenda. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si lo que Dios ha establecido como verdad, y como la Biblia nos lo aclara y lo repetimos, esa verdad sobre la cual Dios mismo lleva a cabo y fundamenta su justicia, si esos fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué cosa, si los fundamentos son destruidos, qué cosa es buena y qué cosa es mala? ¿Dónde está el parámetro? ¿A qué le tiro? ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago? La importancia de que los fundamentos persistan, de eso depende la vida y la eternidad del ser humano. Por favor, entendámoslo. Dice el versículo 4 ahí mismo donde estamos. Fíjate qué tan importante es esto, que Dios mismo vigila, ve. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y a veces vemos por ahí mucha gente que parece que esto o no lo conoce, o si lo conoce, no lo ha entendido, o si lo conoce y lo ha entendido, voluntariamente ignoran esto. ¿Por qué? Porque parecería que nunca se va a saber las aberraciones que muchos hacen y que después se transforman en escándalos, aún de personas que en lo individual, perteneciendo a la iglesia del Señor, hacen en lo individual y en lo secreto abominaciones que tal parecería, repito, que piensan o creen que nunca saldrán a la luz. Sin embargo, dice aquí bien claro que Dios ve. Sus ojos, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y si quieres que esto sea un poquito más profundo, y vámonos hacia el corazón de esto, acompáñame a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 5. Y vamos a tratar de leerlo muy rápido, porque es un pasaje largo, pero es muy importante que lo podamos repasar por lo menos y tratar de entender por lo menos el fundamento de lo que eso está diciendo. Yo te invito, de veras te invito de corazón a que tú después escudriñes esto y que veas la importancia de lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Jeremías capítulo 5, versículo 30. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mira, cuando la Biblia le dice algo o le aplica estos adjetivos de espantoso y feo, puedes estar seguro que de lo que se habla es así: espantoso y feo. ¿Sí? Yo no sé qué entiendas tú por espantoso y feo, pero no es nada agradable. Son cosas aberrantes delante de Dios. Fíjate bien lo primero, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira. Cosa espantosa y fea. Perdón, ¿qué es un profeta? Ayúdenme. ¿Alguien que qué? Habla en el nombre de Dios. ¿Y de parte de quién? De Dios. Que un profeta profetice mentira, obviamente es espantoso y feo.
Es aberrante. Es algo que no puede concebirse dentro de el más poco entendido concepto del bien. No puede concebirse, ni siquiera ahí. Otra cosa. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Por manos de quiénes? De los profetas. De acuerdo a lo que los profetas en sus mentiras decían, los sacerdotes así hacían. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo tremendamente feo, horripilante, espantoso? Fíjate la consecuencia natural de esto. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Quieres darle gusto a la gente? ¿Quieres que la iglesia esté contenta? Que la congregación esté feliz porque los tratas de X manera, que estén felices contigo, que a lo mejor hasta te aumenten tus ofrendas y ese tipo de cosas. Bueno, aquí está la receta. Te ruego que no la sigas, porque la receta es muy sencilla. Que lo que se diga que se dice de Dios no sea cierto. Háblale a la gente mensaje que parecería que viene de Dios, pero que Dios no ha dicho. Mételes filosofías, mételes estima humana, mételes cuanta cosa se te ocurra que no sea de Dios, y vas a tener gente contenta, porque lo humano llama a lo humano, y lo humano ya agrada a lo humano, pero la verdad de Dios confronta. Y como Jesús lo dijo, estos ahora son aborrecidos porque les ha dado tu verdad. ¿Qué pues haréis? Ahí hay una pregunta. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Si las cosas falsas que se hablan de Dios, si lo que se dice que Dios ha dicho y que Dios jamás ha dicho, se sigue pululando, se sigue transmitiendo, se sigue con eso contaminando a la gente, al ser humano, la pregunta es, ¿qué haréis cuando llegue el fin? Porque el fin está establecido, repito, en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, también lo repito, se fundamenta y se lleva a cabo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si su palabra no ha sido transmitida correctamente, no ha sido enseñanza, mucha gente se quedará sin un sustento en la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Muchos preguntarán, ¿y de qué me sirvió la prosperidad que me fue enseñada como mensaje de Dios? ¿De qué me sirvió que yo declarara cosas para hacer que Dios hiciera cosas en el momento final? ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió el decir que yo pudiera entender que bueno, no importa qué tan malo sea, de todas maneras, mira, si yo hago ciertas cosas, sí, voy a ser justificado? O justificarme en mis propios argumentos. ¿De qué me va a servir? ¿De qué me va a servir la religiosidad? La religión por religión. ¿De qué me va a servir el haber parado de sufrir cuando llegue el fin? Jesucristo es muy claro, y Él lo dice: en aquel entonces, justamente en el momento del fin, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, es más, en tu nombre hicimos. La respuesta clara de Jesús es: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque Jesús no conoce a quienes no han conocido o aceptado, habiendo entendido su mensaje, que es verdad de parte de Dios para el ser humano. Si nosotros primero en lo personal no conocemos, no entendemos y no vivimos ese mensaje de Dios, imposible que lo podamos transmitir fielmente a otros. Imposible que seamos idóneos para enseñar a otros. Y la única consecuencia terrible, pertinaz, dolorosa, es que ese mensaje se pierda. Y al final, como lo dice aquí, ¿qué harán? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
¿Te parece que esto es exagerado decirlo en la iglesia? ¿Te parece que esto es exagerado? Porque algunos se me quedan viendo así como muy espantados. Si hubiera aquí si la cámara que está allá estuviera de este lado y se vieran ustedes, algunos están así. Si esto te parece escandaloso, acompáñame a Ezequiel, por favor. Y ya con eso terminamos. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel es uno de los libros proféticos más duros de parte de Dios, pero que al mismo tiempo vemos en el libro del profeta Ezequiel el mensaje de Dios para su pueblo, sí, lleno de lo que algunos han llamado el rigor de Dios, pero también vemos que ese rigor de Dios lo acompaña por la misericordia de Dios, porque entendamos la verdad que Dios ha manifestado, que está ahí también inmersa en el libro de Ezequiel, no puede ser alterada, no puede ser contaminada. Y Dios lo marca muy claro a través del profeta Ezequiel, ese rigor para que su mensaje se mantenga, y al mismo tiempo Él expresa su misericordia para el ser humano, para que escuche su mensaje. Pero entre las cosas difíciles de Dios está eso. Ezequiel 8 versículo 1 dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. ¿Te acuerdas que ayer, justamente cuando en el capítulo 2 de este libro, repito, se nos explicaba que Dios le estaba diciendo a Ezequiel: yo te mandaré con estos y serán como espinos? ¿Te acuerdas qué más, Chuy? Serán con gente de duro corazón, pero tú sigue, persiste en ello, no temas, le decía Dios a Ezequiel unos capítulos arriba. Y ahora Él está con los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes del pueblo, ¿sí? Los que representan al pueblo. Él está ahí con ellos. Y se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, dice el final del versículo 1, y luego continúa el 2. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Ezequiel? Él está de parte de Dios teniendo una visión de Dios, la presencia de Dios misma ahí, y Dios le va a mostrar algo tremendo. Versículo 3: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Él no tenía el problema que yo tengo. Si a mí quisieran hacer lo mismo, habría problemas, ¿verdad, Héctor? Por eso Dios no lo hace así con nosotros. Pero con Ezequiel sí lo hizo así. Seguramente tenía de dónde, ¿sí? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Y aquí empieza algo muy, muy interesante. No tengo todo el tiempo para meterme en muchos detalles, por eso te pido que también esto lo escudriñes tú, que veas el significado de cada cosa. Voy a destacar nada más algunas cosas importantes para esta ocasión. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Conste que el profeta está siendo llevado por Dios a la misma puerta de Jerusalén, y es ahí, en la puerta de Jerusalén, donde él ve la habitación de lo que él llama la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Qué significa esto que Ezequiel está viendo ahí? Bueno, ahí mismo en Jerusalén se estaba cometiendo, en la ciudad santa, en la ciudad escogida por Dios, se estaban cometiendo abominaciones idolátricas ante Dios. Por eso habla de la imagen que provoca celos, ¿sí? El celo que despierta el celo de Dios por nosotros, por su pueblo. Y es ahí, en la misma presencia de Dios. Nota eso, por favor. ¿A qué grado puede llegar el hombre de distorsionar la verdad establecida por Dios? Sigue diciendo el versículo 4. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, que es lo que lo estaba transportando en ese momento, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar. Nota esto,
aquella imagen del celo. ¿En dónde? En la entrada, junto a la puerta del altar mismo, donde se sacrificaban los sacrificios, las ofrendas al Señor. Y ahí la imagen idolátrica que el pueblo había puesto ahí. Espero que te estés dando cuenta que esto parecería un retrato profético de la situación que la iglesia sufre hoy en día. Contaminación en la presencia de Dios, en la casa de Dios, perturbando la verdad de Dios con otras cosas a las cuales el ser humano, la que se supone que es la iglesia de Dios, ha puesto su confianza. Eso se llama idolatría en la Biblia. Hacer a un lado a Dios y poner otras cosas en su lugar, eso es idolatría, y es justamente lo que está pasando aquí. Me dijo, dice el versículo 6, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Yo comentaba, ¿no? Que anoche, por ejemplo, que tienen la información de pastores que, bueno, vamos a leer la Biblia por aquellos que dicen que nunca la abrimos. Yo no sé si es burla, yo no sé si es cinismo, yo no sé si es ignorancia, pero lo que sí veo claramente es el énfasis del ser humano, desgraciadamente, de los que forman la iglesia de Dios, por hacer a Dios a un lado de su propia iglesia. Y esto es tremendo, mis amados. Sigue diciendo, pero fíjate esto que Dios dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Si ya nos parece esto mucho, lo que sigue está peor. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Yo me acuerdo cuando llegamos a este lugar, hace un buen rato de años, salimos de la bodega que está acá a 2 calles, y llegamos a este lugar. Pues este lugar estaba así muy deteriorado, y al poco tiempo de que llegamos a este lugar, se consiguió aquí la bodega. Y entonces, ¿se acuerdan? Pero no me dejen mentir, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Que ahora es una puerta para comunicar, un agujero, ¿sí? Un agujero. Y uno pasaba pasaba por el agujero y se encontraba todo un mundo que ahora ya no se ve mucho porque está muy ya construido y todo, pero una gran bodega. Bueno, imagínate esto, un agujero, claro, tiene escondidas cosas buenas, pero esto que estamos leyendo aquí, fíjate lo que esconde. Y me dijo, versículo 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. No me creas lo que te voy a decir, por favor. Te pido que lo veas tú en tu Biblia, que verifiques qué significa cada una de estas cosas, consíguete un buen diccionario, varios buenos comentarios, y no me creas lo que te voy a decir ahorita. Pero por lo menos anótalo. Todo esto que está descrito aquí, por reptiles y bestias abominables e ídolos, lo que representa son las cosas que hay en el corazón humano. Aquellas cosas que están escondidas en el corazón humano, y que, como se nos enseña también en la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que así como es el corazón en nosotros, tales son nuestros caminos. Si en el corazón del hombre hay abominación, si en el corazón del hombre hay adulterio, si en el corazón del hombre hay mentira, hay ambición, hay avaricia, hay todas estas cosas, ahí están representadas. Y esto, desgraciadamente, espero que lo estés viendo, ¿en dónde está manifiesto? En la parte más íntima del templo del Señor. Ahí en las paredes, donde no se ve, pero que ahí está, y que es una realidad que el Señor está sacando a la luz y dándole a conocer a su profeta Ezequiel.
Y nos lo da a conocer a nosotros para que no seamos ignorantes, para que despertemos a las cosas que verdaderamente a veces se suceden al interior de la iglesia del Señor. Y que justamente esas cosas, cuando vemos de repente que alguien ya adulteró, ya se volvió homosexual, ya defraudó, ¿de dónde viene? Porque ahí había ocultas reptiles, bestias abominables, idolatrías diversas en el corazón de esa gente. Y nunca se supo, o nunca se confrontó, o nunca hubo un arrepentimiento. Porque mensajes van y mensajes vienen de la palabra de Dios, de la santidad que es necesaria en el pueblo, en los ministros de Dios, y sin embargo, a veces se hace caso omiso de ello. Y esas cosas permanecen ahí. Hace rato Rito nos hablaba de nuestras motivaciones, de hacer las cosas correctas delante de Dios, pero también hacerlo con las motivaciones correctas. La pregunta es, mis amados, ¿qué o por qué estamos en el ministerio? ¿Para qué? ¿De parte de quién estamos en el ministerio? ¿Satisfaciendo qué cosas? ¿Qué motivaciones? ¿A quién servimos? ¿Verdaderamente servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos? ¿Verdaderamente estamos sirviendo al Dios santo, único, verdadero, eterno, inmutable, que nos ha dado una palabra con esas características para que la resguardemos, para que con ella la comuniquemos a otros? ¿O estamos sirviendo a intereses oscuros en el corazón humano? La pregunta, mis amados, es muy clara. ¿A quién estamos sirviendo? Yo puedo seguir leyendo todo esto, pero ya no tengo tiempo. Pero todo el capítulo es revelación tras revelación tras revelación. Te leo nada más unas partes salteadas. Versículo 11. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Son los líderes, en muchas ocasiones, los que provocan esta depravación, esta desviación de la verdad en el pueblo. ¿Y sabes qué es lo grave? Que si los líderes hacen esto, ¿sabes a quién le va a gustar? Al pueblo. Y cuando venga el fin, ¿qué? Así de grave es. Así de grave es. Termino con lo que sigue. Me brinco ahí. Versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, ahí en lo íntimo, en donde nadie se supone que sabe, en donde se supone que nadie se da cuenta, en donde se gestan muchas perversiones vergonzosas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Insisto, eso lo que significa es buscando poniendo su confianza en diferentes cosas, sus propias satisfacciones, porque dicen ellos, y esto es lo grave: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Esto es en lo que muchos confían para hacer todo el tipo de abominaciones que están descritas aquí. Sin embargo, dice al final de ese pasaje, en el versículo 18: no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. El peligro tremendo que existe cuando la iglesia se contamina con este tipo de abominaciones, o peores que hoy vemos en la iglesia, es que, insisto, si hay ese tipo de contaminaciones, la verdad de Dios también se contamina, se distorsiona, y así se da. Va a llegar un final. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ¿a qué nos estaremos enfrentando si hemos sido alimentados por mensajes no de Dios, sino que emanan, se supone, de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, o por lo menos de la religión, y que así es alimentado el pueblo? ¿A qué se van a enfrentar cuando Dios los tenga enfrente? ¿A qué? ¿A qué estamos mandando? O está mucha gente, perdón por incluirnos, quita eso, están muchos mandando a la gente. ¿A qué?
delante de Dios. Así de grave es. Pablo lo dijo, no lo busques, aquí te lo leo rápido. Por lo cual, en 2 Corintios 4:1, no lo busques, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No hay nada de lo que Pablo pudiese haber sido avergonzado. No había cola que le pisaran. Él no hacía cosas en lo oscurito. Y eso es a lo que él y sus colaboradores se enfrentaban. Ellos podían estar rectos delante de Dios, sabiendo que sus motivaciones en el servicio eran correctas, sabiendo que no estaban adulterando la palabra, que lo que ellos estaban transmitiendo era vida de parte de Dios para aquellos que escuchaban el mensaje. La pregunta es, mi amado, ¿qué estamos transmitiendo tú y yo? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué hay si se hace un hoyo en la intimidad de tu ministerio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios o a estar en el puesto? Ayer también se nos describía la diferencia entre verdaderamente ser llamado o simplemente ejercer autoridad porque tienes un puesto. ¿Qué nos mantiene ahí, mis amados? Yo creo que vale la pena que tú y yo meditemos muy seriamente en algo que Rito también dijo hace un ratito, que el Apocalipsis, por lo menos el mensaje a las iglesias a las cuales se les habla en Apocalipsis, se repite constantemente: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Podemos decirnos que nos hemos mantenido fieles a los fundamentos, o quizá por el ejercicio de nuestro ministerio los fundamentos han quedado a un lado. Podemos saber y pararnos delante de Dios sabiendo que hemos sido fieles a lo que Él ha establecido como verdad eterna e inmutable, o nosotros la hemos cambiado y la hemos hecho como una moda religiosa. Hemos sido fieles al corazón del mensaje de la verdad que Dios ha transmitido al ser humano. Esto es, hemos sido fieles a Jesús, a lo que Jesús ha enseñado, a lo que Jesús vino a dar, a lo que Jesús vino a mostrarnos con su propia vida, o hemos modernizado, como también ya se ha hablado aquí, a Jesús. Lo hemos alterado, lo hemos tratado de adaptar socialmente, psicológicamente, a veces hasta sexualmente, a ese Jesús para que se acople al entendimiento humano, pretendiendo que Jesús sea simpático al mundo y que su iglesia sea atractiva en los conceptos del mundo, ni siquiera en los conceptos de Dios. La respuesta cada quien la tiene. Yo cumplo con darte este mensaje, con transmitirte lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y que considero seriamente que es para todos. Quizá haya necesidad de reflexionar, quizá haya necesidad de, ¿por qué no?, corregir caminos. Pero para corregir caminos necesitamos, antes que eso, un sincero arrepentimiento, un sincero pesar y dejar de hacer, para que verdaderamente nuestro arrepentimiento y nuestro caminar en el Señor sea en su verdad eterna, porque Él es un Dios eterno. Yo hoy te dejo el lugar, yo hasta aquí llego. Que Dios les bendiga, mis amados.